Listo, bueno, pues ya estamos en la mesa de periodistas. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Juan, Alberto. Bien. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, qué gusto saludarlos. Arturo, ¿cómo estás? Al auditorio, un saludo. Bien, gracias, Juan. No sé si está ya Alberto Nájar solo en audio. Alberto, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Estoy Sí. tratando de conectar la cámara. No sé si me Bueno, escuchan. por lo pronto, Sí, ahí está el sonido y por lo pronto así nos vamos. Gracias, Alberto. Arturo Cano, ¿qué novedades con toda esta semana que hay de todo? Lo de México Libre, lo del Partido Encuentro Social, lo de Morena. ¿Con qué quieres empezar, Arturo Cano? Pues con que nuestra capacidad de análisis sufre un serio daño cuando nos enteramos que ha fracasado esta fase de pruebas de la vacuna, ¿no? Ajá. No, bueno, pues ese es un tema que nos tiene a todos en una nueva normalidad y como lo decía tu entrevistado, México no ha puesto todos los huevos en una sola canasta y tiene abiertas varias opciones para contar con una vacuna en cuanto esta esté disponible. Sabemos que es un proceso muy complejo, muy difícil, que se lleva su tiempo, y las últimas informaciones que yo he leído procedentes de la Organización Mundial de la Salud, pues apuntan a que tendremos que seguir siendo pacientes. Uh-huh. Bueno, pues Juan Becerra Costa, ya sé que no es nuestro tema el médico y la infectología y los temas sanitarios, pero bueno, tiene consecuencias políticas porque finalmente si no tenemos a tiempo esta vacuna, pues va a retrasar el que pueda haber actividades económicas más o menos estables. ¿Qué opinas sobre este tema que a lo mejor lo hacemos de pasada, no es nuestra especialidad, pero qué opinas, Juan Becerra Acosta? Gracias, Julio. Pues en efecto, no es nuestra especialidad como médicos, pero este tema trasciende y tiene implicaciones, como bien dices, políticas y sociales, y no va a existir una nueva normalidad en la que podamos desarrollarnos como personas, las empresas, todos los que estamos aquí en este planeta, mientras no exista una vacuna y no exista un tratamiento eficaz en contra de este virus que causa la enfermedad del COVID-19. Uh-huh. Es preocupante mucho lo que sucede. Ahora, muchos medios ayer ya estaban publicando así sus notas en internet de que se cancela la vacuna de AstraZeneca, se suspende, realmente se pone en pausas, tendremos que ser pacientes a ver qué sucede con estos ensayos clínicos, a ver qué sucede con el sujeto que tuvo la reacción adversa a esta vacuna, a esta experimentación. Uh-huh. Y en base a ahí pues empezar a especular. Bien lo decía Arturo, no tenemos los huevos en una sola canasta, son varios los estudios que se realizan en todo el mundo, incluidos algunos en México, y bueno, preocupante en el sentido de que pues no va a haber una normalidad que nos ayude a salir de estas terribles crisis, la médica, sí, la económica y la social, mientras no existan vacunas ni tratamientos. Uh-huh. Nos deja finalmente pues este análisis sobre la frivolidad que ha vivido el mundo durante los últimos años. Vimos cómo se detuvieron las actividades económicas y productivas, uh-huh, no sé en cuánto exactamente, me parece que hasta en un 75%, tal vez un poco más, porque no eran esenciales. Y bueno, pues estamos basando nuestra economía y todo lo que gira alrededor de ella en asuntos que realmente no necesitamos. Ahí vimos que es esencial. Bien, muchas gracias, Juan. Médico Alberto Nájar, díganos su opinión, por favor, sobre este tema. Pues mira, tan relevante es el que tener la vacuna, y una vacuna sobre todo segura, uh-huh, que pues prácticamente el mundo entero entró en una etapa de asombro, de azoro ante el anuncio de AstraZeneca que detiene o al menos aplaza un poco la experimentación o la pospone pues el resultado final de esta vacuna. Esto nos deja, además de lo que han comentado Juan y Arturo, algunas lecciones, y una de ellas es que no sé qué tan conveniente sea esa presión política que están ejerciendo algunos líderes mundiales como Donald Trump
o Vladimir Putin, que están tratando de acelerar la consecución de una vacuna sin tomar en cuenta todos los procesos que debería tener para hacerla lo más segura posible. La reacción adversa que tuvo este paciente, que como bien dicen, no sabemos exactamente de qué se trata, parece que es una inflamación cerebral o algo así, nos debería hacer pensar un poco la necesidad de ir con calma, no hay que tratar deberíamos tratar de presionar para que se tenga una solución mágica que puede resultar contraproducente. Esto lo digo porque México también está en este proceso de experimentación como otros países del mundo, y México ya tiene comprometido inclusive la compra y el envío de millones de vacunas procedentes de Rusia. Otro país donde también se está ya acelerando el paso es China, y bueno, yo creo que esto debería tenernos, lo que sucedió con AstraZeneca nos debería reflexionar un poco acerca de qué tan conveniente puede ser atar el futuro de millones y millones de personas a temas políticos, porque Donald Trump está ansioso de tener una vacuna antes de noviembre, antes de que sean las elecciones, justo para tratar de garantizar su reelección. Entonces yo creo que deberíamos mirarnos en esos espejos y aquí en México también respirar un poco, y pues ni modo, ya llevamos casi un año en esta situación, pues yo creo que podríamos aguantar un poco más, un poquito, por supuesto. Claro, gracias Alberto Nájar. Les voy a preguntar a continuación a los tres, comenzando con Arturo Cano, pues un tema que no necesita mayor presentación porque está en la polémica y tiene 1000 aspectos que podemos abordar, así es que los que ustedes quieran. Arturo Cano, sobre México Libre y la negativa de registro en el Instituto Nacional Electoral y la última palabra que le queda al Tribunal Electoral Federal. ¿Qué opinas sobre este tema, Arturo Cano? Bueno, pues lo primero es que hay que reconocer que tú andabas más cerca de lo que iba a suceder en el Instituto Nacional Electoral que nosotros, según recuerdo que dijimos que no había posibilidad de que le fuera negado el registro. Todavía hace falta la aduana del tribunal. Muchas voces coinciden en que es muy probable que ahí obtenga su partido político Felipe Calderón, o quién, Margarita Zavala, porque salió ella a decir que ella es la dirigente, aunque pues el indignado y el que ha sostenido un debate con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues es el expresidente Felipe Calderón. Entre las lecciones que deja este episodio, yo me quedo con la lección de que es demasiado frágil, muy delgadito el respeto que fuerzas políticas como la que representa Felipe Calderón le tienen a instituciones como el INE. Ellos se la pasan reclamando que el actual gobierno es el que no respeta las instituciones, el que las quiere destruir, el que está construyendo un modelo de gobierno unipersonal, algunos llegan a hablar de dictadura. Pero en cuanto esta institución que tanto han supuestamente defendido toma una determinación contraria a sus intereses, pues ahí se les acaba la defensa de la institución que tanto dicen defender. Hacia adelante vamos a ver si el tribunal decide dar el registro a México Libre o ordenar que se le dé el registro en virtud de que considere frágiles los argumentos utilizados por el Consejo General, pues tendremos a Felipe Calderón en la boleta y su partido, y de esa manera pues un voto dividido de la derecha más dura, digamos, ¿no? Porque a quien le pega, digamos, un elector de López Obrador no va a votar nunca por Felipe Calderón, pero un elector del PAN sí. En ese contexto, Arturo, ¿le conviene al morenismo, al obradorismo, que sí le den el registro a México Libre? En términos tácticos, fríamente electorales. En términos absolutamente pragmáticos, claro que le conviene, ¿no? Ya otra es la discusión de si éticamente México merece que un político como Felipe Calderón, sobre quien pesan
duras acusaciones, que tiene a su brazo derecho en materia de seguridad en prisión, y sobre quien hay una estela enorme de señalamientos de corrupción, de abusos de derechos humanos, etcétera, etcétera, debe estar en la política del país. ¿Y qué dice eso de nosotros como país? Bien, gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, si tú tuvieras que tomar la decisión como estratega electoral, desde el flanco de Morena y del obradorismo, ¿le dabas el registro o no a México Libre? Pues mira, de entrada, por supuesto que no, porque que Felipe Calderón, que Margarita Zavala tengan una fuerza política que reciba dinero del erario, me parece aberrante. Ahora, si la pregunta va un poco como se la formulabas, Arturo, de que si le conviene a Morena que México Libre tuviera un registro, pues yo creo que sí, porque fragmentaría el voto de la derecha, de alguna manera, y no sé qué tanto tenga que ver esto con la decisión tomada el pasado viernes por parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que le negaron a México Libre su registro como partido político. Pero mira, como dicen por ahí, haya sido como haya sido, a mí me dio un enorme gusto, no nos lo esperábamos, creo que lo discutíamos aquí hace una semana, que se le negara el registro a México Libre. Ya estará en la cancha el tribunal para ver qué tan autónomos son y si en apego a la ley y a lo establecido por los mismos reglamentos, pues le niegan este registro. Los diretes durante el fin de semana entre Calderón, estaba furioso, ¿no? Eso aparentaba desde el mismo viernes en la noche, reclamándole específicamente al consejero Murayama su decisión. Durante, me parece que viernes y sábado estuvieron tuiteando, y finalmente pues Ciro Murayama le dejó muy en claro que desde la revisión de agosto del año pasado, de 2019, se le dejó a México Libre muy, pero muy enfáticamente y claro que no eran válidas las aportaciones por clip. Juan, ¿tú crees que lavan la cara Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, acusados en otros años de una serie de triquiñuelas o de actos reprobables desde una cierta franja ciudadana? ¿Lavan la cara Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Pues mira, no sé, habríamos de preguntárselos a ellos y a sus personas cercanas. No sé si como Poncio Pilato se lavaron las manos, le dejaron pues toda la carga al tribunal electoral, no lo dudaría yo ni un poquito. Imagínense ustedes que el viernes pasado hubiesen Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dado su voto para que México Libre sea registrado como partido político, pues ya hubiese sido el acabose del acabose, los hubieran linchado. O sea, ya qué prestigio podrían tener. Entonces sí, resultaría pragmático por parte suya, si es que tienen interés en que México Libre sea un partido, lavarse las manos y dejárselo al Tribunal Electoral, que será pues una batalla complicada de sortear, ¿no? Y tenemos otro asunto, no es el único partido que estuvo ahí para que se le otorgara el registro. Tenemos con 6 votos sobre 5 el registro de lo que fuera el PES, el Encuentro Solidario. Vamos dejándolo para otra ronda después de esto, lo del PES, efectivamente. Ahí está pendiente, ¿no? Ahí está pendiente, Juan. Gracias. Alberto, el mismo tema, obviamente, y un poquito te preguntaría, ¿cómo ves el Tribunal Electoral y si crees que su integración actual es susceptible de presiones del gobierno federal en turno, es decir, de la Presidencia de la República, o podemos esperar un criterio muy recto en la decisión final sobre México Libre? Por favor, Alberto. Pues mira, yo no tengo muy claro si finalmente se van a dejar presionar los magistrados. Recordemos que forma parte del Poder Judicial el Tribunal Electoral, y el Poder Judicial se encuentra en un proceso también de revisión muy estricta. Lo que ha sucedido en los últimos 2 años nos da una idea de que difícilmente se podrían tolerar algunas decisiones que no estuvieran totalmente fundamentadas y que parecieran más influenciadas por algún interés político o inclusive económico. Entonces yo creo que eso va a pesar en el momento de la decisión de los magistrados, el hecho de que ahora sí están vigilados. Yo creo que
hay elementos, según he estado yo leyendo, habría elementos como para pensar en algún momento que se puede revocar la decisión del INE, puesto que el argumento central es que el 8% de las aportaciones de financiamiento a México Libre no estaban totalmente comprobadas. El argumento es que se hicieron con cargo a una de estas máquinas electrónicas portátiles para recabar el dinero a través de las tarjetas de crédito y débito. Habría que checar si eso realmente es así y qué tanto eventualmente ese es el único elemento que está pesando, porque es el que se ha hecho más público en la decisión que tomó el INE. Hay otros argumentos que no se han ventilado tanto, como la forma como se realizaron las asambleas, como la participación de ministros de culto y el uso de instalaciones religiosas para las mismas asambleas. También se ha planteado que en algún momento entregaron algunas despensas o despensitas, literalmente ahí sí frijol con gorgojo, porque parece que les dieron un consomé de pollo y un frutzi o algo así. Pero todos son elementos que tendrán que analizar los magistrados. Yo creo que si eventualmente la decisión se sostiene, pues será, pues no sé si el final que político de Felipe Calderón, porque pues hierba mala nunca muere, ¿no? Entonces va a encontrar alguna forma de tratar de mantenerse con cierta vida política. Y eventualmente tampoco tengo muy claro si se da el registro al partido México Libre. Sí, evidentemente que le va a restar votos al Partido Acción Nacional, que por eso también el presidente Marco Cortés invitó a Margarita Zavala y a Calderón a regresar al partido, a unir fuerzas más bien. Uh-huh. Y no sé hasta qué punto finalmente esto también pueda ser como una especie de jugada de una carambola de tres bandas, porque el presidente López Obrador tendría entonces un adversario, un punching bag muy atractivo para seguir manteniendo su discurso político. Habría también ya un personaje sobre el cual se centrarían mucho de la hostilidad o el enojo, el coraje de los electores, y eventualmente esto también pudiera servirle como para darle vida a Morena, a ese partido que no acaba de entender que necesita terminar con sus pugnas internas y pues uh-huh. convertirse en un verdadero respaldo y no un lastre para el presidente López Obrador y su proyecto político. Sí. Así es que pues habrá que ver, hay varias cosas que están en el aire. Yo la semana pasada estaba seguro que le iba a dar el registro el INE uh-huh. y pues mira, parece que no, entonces mejor esperemos un poco. Alberto, antes de pedirle a Arturo Cano que nos dé su opinión sobre la resurrección del partido pentecostal, ahora Encuentro Solidario, antes de ir con él, cierro nada más este tema contigo y te pregunto, ¿qué te pareció el video del presidente López Obrador en Palenque, Chiapas? ¿Te pareció irónico, te pareció desproporcionado, impropio de la figura presidencial o te pareció bien? A mí no me pareció desproporcionado. Uh-huh. A mí me parece que es un rasgo más de este presidente y de la presidencia que está ejerciendo, del tipo de gobierno que tiene, y también pues es algo que pues era predecible. O sea, durante muchísimo tiempo, durante décadas, se utilizaron las estrategias más viles, incluso groseras, absurdas, para referirse a López Obrador, inclusive de forma mucho más fuerte que la que pudiera pensarse que tuvo el presidente en su video el fin de semana pasado. Entonces, pues yo lo que diría es que lo menos que pudieran esperar quienes durante mucho tiempo ejercieron tanta hazaña y tanta violencia verbal hacia la oposición y particularmente López Obrador, lo menos que pudieran esperar es que le respondieran de alguna manera parecido. Pues esto es la política. Uh-huh. Esto es el estilo nuevo de gobierno y de política que está implantando el presidente López Obrador, y pues yo creo que deberían habérselo esperado. La reacción, me parece, es así desproporcionada de quienes se quejaron por ese video. Pues, ¿qué esperaban? Es López Obrador, o sea, ya lo debían haber conocido. Bien, gracias, Alberto. Recuerden que pueden interrumpir, que pueden hacer los comentarios que quieran, interrumpirse entre ustedes, interrumpirme a mí, lo que sea. Así es que... Sonamos muy aburridos, si no. Sí, si no estamos aquí muy... Arturo, ¿qué opinas sobre esta resurrección del PES, del partido ahora Encuentro Solidario? ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, si una fuerza política resultó favorecida de la atención pública que concita la figura de Felipe Calderón, pues fue precisamente este partido formado
por ministros de culto, que ya tuvo una prueba electoral que no pasó, a pesar del cual tiene legisladores y tiene pues a algunas de sus principales figuras ocupando cargos públicos o reuniéndose de manera regular con el presidente de la República. Y llevaron al poder al matemático Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Ya vieron lo que dijo hoy de que eran 10 narcos importantes, ya detuvimos 7 y nos faltan 4. Así se aventó su buen rollo. Nadie no le pasaron bien el balón. Como discurso peñista un poco, ¿no? Sí, ándale, Juan, así es. Bueno, una de las disputas de Hugo Eric Flores, el fundador y dirigente de este partido, es precisamente con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Ahora están en una guerra ya en Morelos para ver cuál de los dos se queda con posiciones ahora que va a haber comicios. A mí me parece que pues es claro que una fuerza como este partido no debería estar en el escenario político porque está en contra del Estado laico, le mete más que raspones. Las figuras de esta fuerza política tienen el peso de su influencia en sus seguidores, de los fieles de sus iglesias. Eso ya los debería poner fuera, según nuestras leyes, de la contienda política. Está aprobada la participación de ministros de culto en las reuniones que llevaron a esta fuerza política a conseguir su registro, y además de manera continua las figuras del PS han expresado en contra de los avances que se han dado en materia de derechos humanos, particularmente en la agenda de la despenalización del aborto, y temas que tienen que ver en general con los derechos de las mujeres, la igualdad, la equidad. Entonces, bueno, pues estamos frente a un real peligro que no solamente sucede en México, ¿no? Vean lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, con el peso político de estas fuerzas, las iglesias, ¿no? Que el tipo que encabezó en el Congreso brasileño el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff era precisamente un ministro de culto evangélico, ¿no? Uh-huh. Cada día han ido adquiriendo más fuerza en varias partes de América Latina, y pues acá no es de excepción. Bien, gracias Arturo. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema del PES? Pues está muy, muy extraño, ¿no? Porque, o sea, se viola pero poquito, ¿no? Parece ser que el carácter laico del Estado mexicano pues ha sido vulnerado. Es un partido que, como bien decía Arturo, pues de laico no tiene nada, tiene ministros de culto en sus asambleas. Aquí me parece que hay una violación de la Constitución, y más allá de lo que dijo Arturo, que a mí también me preocupa mucho, equiparando lo que ha sucedido en otros países como en Brasil, el que tengan organizaciones religiosas fuerza política a través de un partido en México, pues está lo del dinero también, ¿no? De entrada, de septiembre a diciembre de este año, ya van a recibir del erario más de 40 millones de pesos, ¿no? Es lo que también hablábamos la semana pasada y la anterior, lo caros que nos cuestan los partidos políticos, y a cambio, pues no veo que estén dando mucho. Parecen un negocio en el que se están ahí arrebatando, incluso hasta a sillazos, los puestos, no con un sentido de servir a la patria, no con una vocación de servicio público, sino como un mero negocio. Lo ven como sacarse la lotería, el ocupar una de las posiciones a candidato para después, si el voto les favorece o lo plurinominal los ilumina, ocupar un escaño en el que generalmente su función pues no es la del servicio público, sino la de atender intereses que ya todos conocemos y los grandes negocios que se hacen alrededor. Sí. Pero ya me parece que Arturo fue muy claro, fue muy puntual en todo esto. A mí me gustaría rematar un poquito el tema que estábamos llevando anteriormente con la fragmentación del voto de la derecha
con México Libre, por lo que sucedió el día de ayer, que Gustavo Madero le hace un llamado a Calderón y a Zavala para que vénganse, vamos a unirnos. Tapete todos, vamos rojo, a dar dijo. Perdón, tuvo el cinismo de decir perdón, pero perdón los millones de familiares de muertos y de asesinados durante el sexenio de Calderón. ¿Cómo se van a dar el perdón entre ellos? Y bueno, ni con la historia familiar parecen entender y aprender estas personas. O sea, está como su tío abuelo, Francisco I. Madero, que después de sacar a Huerta del gabinete y de sacarlo del ejército, lo vuelve a llamar y lo nombra comandante de sus tropas, y bueno, ya conocemos todos lo que sucedió después. Sí, además, Juan, esta invitación de Madero no deja de ser una ironía, y ahí convoco a la memoria de Arturo Cano, de Alberto Nájar, porque justamente, digo, y desde luego la tuya, Juan, porque Gustavo Madero fue quien le dio el golpe a Felipe Calderón cuando se quedó con la presidencia de Acción Nacional, cuando el propio Felipe Calderón estaba todavía en Los Pinos, es decir, cuando él había puesto antes a Germán Martínez, luego a César Nava, y no pudo poner a Roberto Gil Suart, que había sido su secretario particular. Le ganó Madero, y desde ahí Calderón y Zavala no pudieron ganar ya nada. Calderón pudo dejar una propuesta. Ironías de la vida. Después un jovencito llamado Ricardo Anaya le aplicó la misma medicina a Madero, ¿no? Así es, le dio una patada y lo echó para afuera y lo mantuvo, que acabó Madero de representante del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México o algo así, ¿no? O sea, ya no tuvo ningún camino, hasta ahora que se está reconstituyendo. Pero es una ironía, Alberto o Juan, quien quiera tomar esta idea. Te escucho, Alberto, finalmente decir que es muestra de lo preocupada que está la derecha de que no se fragmente a través de México Libre. Alberto, pero Madero se quedó corto, ¿no? Porque ese pseudoecologista y los empresarios, un tal Cuadri, hizo un llamado a mucho más amplio, ¿no? Sí. A un frente opositor en el que incluyó a Cuauhtémoc Cárdenas y a Ernesto Zedillo y a... nada más le faltó mencionar a su promotora, la profesora Elbester Gordillo, ¿no? Bueno, pero ya está. No, pero Gustavo Madero sí dijo que se podría incluir a Elbester Gordillo. Casi estoy seguro, mientras hablan por aquí lo busco, pero casi estoy seguro que Madero dijo que también se podría incluir a Elbester. Sería el Tucamlo, todos unidos contra AMLO. ¿Cuál frenan y cuál nada? Esta sería ya la formación abierta de todos contra AMLO. Bien, Juan, pues muchas gracias por ese. Aprovecho para preguntarte, Juan, ¿por qué ese tema no lo hemos visto mucho? En la Ciudad de México se aprobó un nuevo partido, ¿verdad? Un partido. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué significa? ¿Cómo va ese rollo? Que luego andamos en lo nacional y no vemos temas como este del nuevo partido en la Ciudad de México. Así es, yo celebro que haya un partido político más en la Ciudad de México, sobre todo por el asunto de partidos locales, ¿no? Fíjate que el Instituto Electoral Capitalino, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, es algo que ha promovido a través de la participación ciudadana desde hace ya varios años, no es resultado de algo nuevo. Es un instituto que no se ha constreñido a organizar elecciones y a convocar a los ciudadanos a votar cuando las hay, sino que durante las fechas en las que no hay comicios, no hay procesos electorales, ha hecho este ejercicio, por ejemplo, del presupuesto participativo. No sé si están familiarizados con él. Tuvo por ahí de finales de los 90 un primer ejercicio en la todavía delegación Tlalpan, luego se puso en pausa y se retomó. Y esto ha generado una enorme cantidad de participación ciudadana en la Ciudad de México. Las personas concursan proyectos para que se mejoren sus barrios, sus colonias, y de acuerdo a la votación que ellos mismos hacen sobre los proyectos presentados es que se destina parte del presupuesto para que se lleven a cabo. Y lo que hemos visto han sido recuperación de espacio público, hemos visto muchos jardines, hemos visto muchos gimnasios, alumbrado y cámaras de videovigilancia. ¿Y en ese proceso se da lo de los nuevos partidos? Estoy de la idea de que viene de ahí de los nuevos partidos a través de la
promoción de la participación ciudadana. Justo en unos momentos va a tener una plática con las personas de este nuevo partido político, y si quieres a detalle, después de ella, platicamos muy bien quiénes son, cuáles son sus propuestas, cuál es su plataforma, porque es un partido que al parecer, pues sí tiene un proyecto, tiene una ideología y no es nada más una organización que está buscando hacerse recursos, pero hoy platicaré con uno de ellos. Sale, muchas gracias, Juan. Alberto Nájar, sobre este mismo tema que ya estuvimos ahorita brincando a un lado y a otro, pero ¿qué opinas sobre el tema del PES? Pues mira, yo coincido en que este es un tema de una clara violación a la Constitución, a las leyes, por lo que han practicado Juan y Arturo, en la participación de ministros de culto abiertamente en esa organización. Yo voy un poco más allá, quisiera ir un poco más allá de lo que implica la inversión de recursos públicos en una organización medio rara entre político-religiosa, que suele ser siempre de las más peligrosas, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, lo hemos visto en otros lugares, y también un poco más allá de lo que puede implicar esta especie como de permiso, por llamar de alguna forma, o al menos el silencio del presidente López Obrador, puesto que este partido evidentemente que es pro AMLO. Entonces, pues ahí hay un granito más, una puntal más que puede ayudar al proyecto de la 4T. Pero lo que yo veo también es cierto riesgo, lo que comentaban Arturo y Juan, es justamente esa abierta ya presencia de una oleada que en otros países ha dejado lecciones complicadas, difíciles. Uno de los mayores responsables de la elección de Donald Trump fueron justamente grupos políticos parecidos a este nuevo partido. El principal soporte político y electoral en Honduras del cuestionado presidente Juan Orlando Hernández, vinculado por la DEA con el tráfico de drogas, él mismo es ministro de culto, son justamente partidos de corte religioso parecidos a esta nueva organización política en México, sin contar lo que sucede en Nicaragua, por ejemplo, o lo que sucede en Brasil, lo que sucede en otras partes del mundo. La mezcla de este tipo de personajes con abierta participación en la política suele tener consecuencias delicadas, no solamente en lo que puede pensarse en la idea de una especie de gobierno a partir de una evangelización, sino justamente lo que planteaba Juan y Arturo, ese riesgo de ir hacia atrás en lo que implica los derechos, porque ellos son abiertamente antiderechos, y no solamente en el tema de género, de la lucha, la despenalización del aborto, derechos de las mujeres, sino también en su convicción de que desde el gobierno o el gobierno tiene la obligación de meterse y normar la vida de las familias. Y eso en un país que en este momento tiene estas características como México, puede tener alguna cierta consecuencia que eventualmente puede ser grave si se le deja crecer. Sí. Habrá que ver hasta qué punto esta organización política va a ser una llamada de petate, que participe en una elección y después se extinga, o si eventualmente recibe de alguna u otra forma algún empuje de la ola que apoya al presidente López Obrador, y entonces sí tendríamos un partido confesional para rato. Hay que ver lo que sucedió en Morelos, por supuesto, pero hay que ver también lo que pasa en otros países, y yo creo que de nuevo siempre se aprende de las lecciones ajenas, y yo creo que hay que mirarlo con cuidado, no dejarlo pasar, estarlo observando, porque no es nada más un tema de la boleta y el voto, ni tampoco de recursos públicos, creo. Alberto, antes de pedirle a Arturo Cano que nos diga cómo ve la contienda, pues una contienda muy peculiar en Morena, porque finalmente van a ser encuestas de opinión pública, pero antes de tocar el tema de Morena, te pregunto así rápidamente, ¿crees que el presidente López Obrador se siente más cercano ideológica y espiritualmente al PES que a Morena? Pues espiritualmente tal vez. Ideológicamente no estoy muy seguro, pero espiritualmente sí, y es una composición muy fuerte de tus decisiones políticas. Y viendo cómo está la vida interna en Morena, pues yo no descartaría que también esté buscando poner sus huevos en otra canasta, porque si Morena no entiende lo que significa la presencia y el apoyo a una organización política como esta,
y lo que puede representar para su propio futuro político, pues no sé qué vaya a pasar con Morena. No hay que olvidar que si existe un político pragmático, es Andrés Manuel López Obrador. Ya ha habido otros momentos y hemos visto algunos otros las elecciones de personajes que eran súper fan, súper ídolo, que se partían la vida en debates públicos por López Obrador, y cuando las encuestas decían que acercarse a esos personajes como Fernando Noroña representaba puntos menos en la popularidad electoral, pues simplemente los hizo a un lado. Entonces, pues yo creo que es un espejo en el cual Morena debería estarse viendo en este momento. Bien, gracias. Vamos con Arturo Cano. Arturo, ¿cómo ves todo pues ya viste, 51 creo son los aspirantes a presidir Morena y 40 y tantos a la Secretaría General? ¿Cómo ves todo eso, Arturo Cano? Pues como dijo, lo he leído en varios lugares, pero creo que el primero que lo dijo fue el buen Pepe Hernández, el monero. Uh-huh. Hay más aspirantes a la dirigencia de Morena que militantes en el PRD. Uh-huh. Esta abultada lista de aspirantes a los dos cargos que están en juego en una encuesta, que eso es lo que hace totalmente atípica esta selección, pues habla justamente de la falta de rumbo, del descontrol, de la ausencia de una vida orgánica partidista, que es algo que ha caracterizado a Morena prácticamente desde su nacimiento. Yo recuerdo haber cubierto la asamblea donde Martí Batres fue electo presidente de Morena. Uh-huh. Todo el mundo daba por sentado, o sea, todo el mundo, me refiero a los dirigentes ahí reunidos en un deportivo del norte de la ciudad, uh-huh, que la candidata natural en ese momento para ocupar la presidencia de esa naciente fuerza política, y que no habría mucha discusión, sería Berta Luján, uh-huh, aunque antes de entrar al proceso de votación, a quien aclamaba la multitud y tuvo que rechazar incluso la posibilidad de ser electo dirigente era Paco Ignacio Taibo. Uh-huh. Finalmente, tan no metió las manos López Obrador en esa elección, que luego de un discurso incendiario de Martí Batres ganó la dirección, uh-huh, ¿no? Porque no había línea, porque no hubo alianzas, porque no hubo las planchas acostumbradas como ocurría en el PRD, ¿no? Que partido donde provenían la mayoría de los fundadores de Morena, que estaban acostumbrados en aquella fuerza política a hacer alianzas complicadísimas entre tribus por afinidades ideológicas, pero también por bloques regionales, en fin, era todo aquello muy complicado. Arturo, pero es que finalmente durante la presidencia formal de Martí Batres, pues el presidente real siguió siendo López Obrador, ¿no? Bueno, el presidente real siguió siendo López Obrador hasta el triunfo de la presidencia 2018, de la República. Uh-huh. Hasta el triunfo de 2018. Uh-huh. Ahí es donde comenzaron los problemas actuales de Morena, con esa dirección muy dedicada a sus propios intereses y los de sus amigos, de Jacob Polensky, uh-huh, y por la incapacidad del resto de los dirigentes y de las fuerzas políticas de darle institucionalidad, de darle una salida y sobre todo de procesar su propia elección interna, ¿no? Uh-huh. Una vez conseguido el triunfo electoral, hubo una asamblea, si mal no recuerdo, en el plan sexenal. Ahí se esperaba que hubiera un cambio de estafeta y el presidente ya electo más bien lo que hizo fue una sugerencia para que todos los órganos de dirección del partido prorrogaran su mandato un año. Uh-huh. Y ese año fue en el que se consolidó el liderazgo de Jacob, y vinieron una serie de conflictos que sería muy largo de explicar, pero pues encabezados entre el bloque de Jacob Polensky y el bloque que de otro lado representaba la contadora Berta Luján. Bien. Todo esto condujo, tras un complicado camino jurídico, a que ahora van a tener que elegir a su dirigencia, entre comillas, elegir a través de una encuesta. Sí, así es. 3 encuestadoras
que van a hacer ese trabajo. Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves el tema ahí en Morena? Está Porfirio Muñoz Ledo, está Gibran Ramírez, la propia Jade Col, Mario Delgado, y ahí está la lista larga. ¿Cómo ves el tema, Juan Becerra Costa? Así es, también Alejandro Rojas. Alejandro Rojas. Sí, también ahí están trepados. Yo veo hoy un partido que enfrenta un enorme reto, que es la unidad. Se están dando, pero con todo, algunos ahí dentro. Hay una clara dicotomía entre morenismo y obradorismo ya, me parece, y destacar lo sucedido ayer con la publicación de Hernán Gómez en el periódico El Heraldo, pegándole con tubo a Gibran. Sí. Y luego, pues, de la oficina de Gibran, ahí como que reaccionaron y respondieron, pero pues muy, muy por arribita. O sea, realmente a mí me parece que no aclararon las dudas que plantea Hernán Gómez en su artículo, pero más allá de estas dudas absolutamente legítimas está el asunto de una clara ruptura dentro de, no dos, sino varios grupos dentro del partido. Tendrán que ser lo más transparentes en la selección de quiénes serán sus candidatos y posteriormente en la elección de su dirigencia, su presidencia, y vamos a ver de qué, ¿cómo es el dicho? ¿De qué cuero salen más correas? Uh-huh. Un gran reto que enfrenta este movimiento y que nos deja a la postre ver qué es lo que va a suceder cuando vaya a haber elecciones ya no intermedias, sino las próximas para la presidencia de la República, porque ya no va a ser el obradorismo que recaiga en una sola persona y que sea la autoridad moral absoluta e inapelable que pueda ejercer un cargo. Entonces, oye Juan, ahí donde tú ves dudas legítimas en el artículo de Hernán Gómez Burera, yo veo mal periodismo. Bueno, la duda legítima, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con estos recursos? ¿Qué está pasando con esta tarjeta de crédito? Prueba, dice que habló con trabajadores, y a mí más bien me parece una disputa de vanidades la que hay ahí, ¿no? Un poco de que lo hay. No citan, no hay fuentes. Pero a mí sí me parece, si le están preguntando que a dónde van estos recursos, si le están preguntando que esta tarjeta de crédito sí es cierto que la pagan, Noel, si le están preguntando que por qué contrató a fulano o a sutano, pues que responde. Bien, bueno, Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema de Morena? Y finalmente, ¿irán a respetar el resultado que den las encuestadoras o irá a haber otra vez pleito porque no acepten los resultados? En fin, ¿qué opinas, Alberto? Pues mira, yo creo que no van a aceptar el resultado. Ya desde ahora están diciendo que existe una metodología sesgada por el hecho de que va a preguntar a quién es el más popular, y algunos dicen, como la senadora Citlali, que pues va a ganar el que más, al que más se le conoce, y no tanto el que tenga un trabajo partidista más serio y una mejor propuesta. Sí, yo estoy casi seguro que se va a cuestionar incluso el perfil de las encuestadoras. Yo me veo, por ejemplo, a Ulises Beltrán, sí, no faltará quien recuerde quién es el personaje, claro, que fue el encuestador de Salinas, ¿no? Uh-huh. El maestro de casi todos los ahora demóscopos con cierto prestigio. Entonces, no, yo no veo que la encuesta al final por sí sola vaya a calmar los ánimos dentro de ese partido. Eventualmente el presidente López Obrador va a tener que tomar una decisión, no le va a quedar de otra. Tendrá que enviar algún mensaje, porque yo no veo el ánimo ni el personaje, por supuesto, dentro de estos decenas de candidatos, que pueda eventualmente ser como el fiel de la balanza, el que mantenga el orden, o al que se le respete lo suficiente como para que se llegara inclusive a un acuerdo de unidad. Desgraciadamente el ADN tribal que prevalece en muchos de los militantes de ese partido, que viene desde la histórica izquierda, pues yo sí creo que va a imponerse, y no veo un panorama muy halagüeño, al menos en términos de la elección interna. Ahora, siempre ocurren los milagros, siempre ocurre lo impredecible, pues a lo mejor se toma alguna decisión salomónica y a lo mejor dentro de ese mismo se encuentra un método entre la encuesta y entre el ADN tribal, y se llegan a algún arreglo que parezca el más adecuado, y pues se puede llegar a tener una dirigencia. ¿Cuánto va a durar esa presidencia o esa dirigencia?
pues tampoco lo tengo claro, pero no, de veras no veo cómo Morena pueda escaparse de su propia tradición histórica de enfrentamiento, de darse con tubo, ¿no? Arturo. Si uno sigue la discusión en las redes sociales, la discusión entre morenistas, parecería que estamos frente a en el preámbulo de un congreso, y no va a haber tal, va a haber una encuesta. Uh-huh. De ahí que el grupo de Berta Luján decidiera la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo. Sí, así es. La presentara a través de una plataforma, de la plataforma institucional del partido, y además como una fórmula que no en el acuerdo, en la resolución del tribunal y el acuerdo del Instituto Electoral, no son cargos que van en fórmula. Uh-huh. Por un lado se juega la presidencia y por otro lado se juega la Secretaría General. Pero bueno, ahora lo han presentado como fórmula, echando mano de un político. Hoy me pareció muy interesante el artículo de Luis Linares Zapata, quien se manifiesta a favor de Gibran Ramírez. Sí. Hace un elogio de Porfirio Muñoz Ledo, diciendo que es uno de los políticos más importantes del país, y bueno, hace toda su argumentación sin denostar a ninguno de los miembros de su partido. Uh-huh. Don Luis Linares. Sí. Pero lamentablemente el ejemplo de ese artículo, donde él pone sus puntos, expresa su opinión, no está siendo seguido por el resto de los militantes o simpatizantes de Morena, y ya se volvió, digamos, este debate en las redes sociales una guerra un cruce de acusaciones, un cruce sobre todo de acusaciones sin pruebas, de reparto de culpas, ¿no? Uh-huh, cuando el historiador Pedro Salmerón hace un recuento de cómo llegó Morena hasta ese punto, uh-huh, dice, punto número 1, pues es que nunca tuvimos una política definida de alianzas, uh-huh, nunca estuvo claro, y por eso entró tanta gente que no compartía nuestro diario. Uh-huh. Pues ¿quién fue eso? Eso tiene un nombre, ahí Salmerón no lo pone, pero el nombre es López Obrador. Pues sí. Porque luego sí pone otros nombres, la dirección de J-Col como uh-huh, uno de los problemas, el padrón, no sé si usa la expresión manipulado, ¿no? Entonces culpa a Gabriel García, ahora encargado de los programas sociales, después acusa a Alfonso Ramírez Cuellar de haberse equivocado al ir tras los pasos inmobiliarios de Jacob Polemski, uh-huh, pero toda esa narrativa de los errores o de los elementos que llevaron a Morena a esta crisis termina en que Gibran no debe ser presidente de Morena, ¿no? O no tiene calidad para ser ni candidato. Invocando incluso asuntos familiares de la historia o la carrera política del padre del propio Gibran. Pero pues así andan, Arturo. Pues sí. Sí. Bien, Juan Becerra, ya hicimos aquí, ya brincamos el orden y todo, pero bueno, así vamos. Juan, pareciera el que tiene la mayor densidad de intereses a su alrededor, Mario Delgado, porque en él convergen los intereses de Marcelo Ebrard y los de Ricardo Monreal. Y el hombre con mayor experiencia y que fue presentado casi como una fórmula oficial, Porfirio Muñoz Ledo con Citlali Hernández. ¿Crees que en ello se va a centrar la pelea real? ¿Y qué opinas de esta contienda si es que se da entre estos dos? Ya sabemos que va a ser por encuesta, no va a ser voto, pero ¿qué significaría cada uno de ellos, Juan? Pues mira, significaría de entrada Porfirio, imagínate Porfirio Muñoz Ledo, me parece, no sé, Alberto, Arturo, ustedes qué opinen, pero podría romper un récord Guinness, ¿no? Sí, claro. Llegar a ser dirigente del partido, podría romper este récord, pero más el PRD, candidato del PAR. Sí. ¿No? Así es. Embajador de Fox, claro. Bruselas, en Bélgica. Sí, así embajador es. En la ONU y con pleitos con la policía, por andar rompiendo vidrios. Sí. Eso, justo eso iba, más allá del oficio político, el gran oficio político y
la brillantez de Porfirio Muñoz Ledo, pues a mí también me parece que Morena, si quiere ser el partido político de la cuarta transformación, se tiene que transformar y dejar el mensaje de un Porfirio ya viejo, ya señalado de haber participado en tantos proyectos, en tantos partidos políticos, haber sido candidato, presidente del PRD también, y dejar a un lado perfiles más jóvenes con ideas que sean más innovadoras, que vayan más con el cambio, pues es un grave error y yo lo veo incluso hasta como un retroceso. Parece que las viejas inercias priistas están regresando y están tomando fuerza, y lo único que hacen es cambiarse de nombre. Estamos viendo ahí el retroceso, el regreso de las viejas mañas. De repente por ahí el presidente de la República le mete un manotazo a Porfirio Muñoz Ledo y le dice, no, así ya no hacemos las cosas acá. Pues es la inercia, la vieja inercia de cómo se llevaba a cabo la política en nuestro país. Y por su parte, Mario Delgado, que ha tenido una destacada participación, sin lugar a dudas, en la Cámara de Diputados, en el Congreso actual, pues también viene del Partido de la Revolución Democrática. No podemos olvidar los señalamientos que se le hicieron con respecto a la línea 12 del metro. Entonces, en fin, no sé. Yo no soy miembro del partido, yo no soy una persona de partido, no soy partidista, pero sí me gustaría, por la democracia en nuestro país y para ver que haya nuevas fuerzas políticas, pues ver nuevas personas encabezando estos proyectos con ideas renovadoras. Y pues lo voy a decir así, aunque luego me regañen por ahí, sin tanta cola que les pisen, ¿no? Pues sí, así es. Bien, Juan, muchas gracias. Alberto, ya son las 2:54 p.m, nos queda, alcanzamos a entrarle a un tema que podría ser el de los gobernadores que dejan la CONAGO. Lo podemos, le podemos pedir a Arturo que él comience la ronda, luego Juan y luego cierras tú. Pero antes de eso, y para terminar la idea de Morena, te pregunto, Alberto, si crees que la definición del nombre y el apellido del nuevo dirigente realmente va a influir de manera notable en las políticas y la conducción del gobierno del presidente López Obrador, o si en términos generales da lo mismo quien quede, porque la figura real, el imán electoral y el mando verdadero lo tiene López Obrador. Pues es evidente que López Obrador sigue teniendo una gran influencia en la vida política de su partido, y cada vez más en la vida política del país. Basta ver las encuestas de popularidad, ese respaldo que tiene a pesar de toda estos 2 años de guerra sucia. Yo, al contrario, creo que Morena, sea quien sea su presidente, no va a quitarse esa idea de seguir esperando o vivir al amparo de la imagen, del nombre del presidente López Obrador. Por lo menos hasta dentro de unos años, cuando se acerque la elección del próximo candidato presidencial, que es ahí donde yo creo que sí puede llegar a pesar el nombre y apellido de quien sea el político más popular dentro de ese partido. Ahorita no, ahorita yo no veo, inclusive que hasta he llegado a pensar que si Morena no existiera, pues tampoco pasaría nada, porque el presidente López Obrador mantiene su misma línea de trabajo, su ejercicio político lo ha hecho a pesar de Morena también. Entonces, no creo que influya mucho quién sea. Ahorita no es un nombre y apellido, Julio. Bien, gracias, Alberto. Arturo Cano, ¿cómo ves este tema de los gobernadores que se han salido de la CONAGO? ¿Qué significan? ¿A dónde van? Pues yo creo que tenían una idea sobrada de sí mismos, ¿no? Y que pensaron que el impacto de su salida iba a ser mucho mayor, que iba a haber un sacudimiento de las estructuras políticas del país. Y pues eso no ha ocurrido, porque la CONAGO habría que remitirnos a la historia, ¿no? De cómo se fundó ese organismo por los gobernadores, primero impulsado por los gobernadores priistas para encarar su orfandad, para encarar la primera vez que le correspondía a los gobernadores del PRI no tener como eje
al presidente de la República con el triunfo de Vicente Fox. Realmente la utilidad del organismo siempre fue muy limitada, muy sometida a coyunturas y al tipo de trato que podían tener en algún momento con el presidente de la República. Tuvo alguna funcionalidad mayor durante los sexenios del PAN, pero en cuanto Peña Nieto tomó el poder, pues ¿quién de los gobernadores le objetó algo? De los gobernadores del PRI, o quién le pudo hacer contrapeso a Peña Nieto. O sea, Peña Nieto estableció el dominio absoluto, bueno, y la complicidad, ahora sabemos que con toda su nueva generación de gobernadores y políticos modernos, encabezada por personajes como Borges y Duarte. Entonces yo creo que tuvo un efecto político mucho menor del que esperaban los gobernadores, y que pues esta alianza federalista terminará de los 10 gobernadores disidentes, terminará en una suerte de plataforma para Enrique Alfaro o Javier Corral y sus aspiraciones presidenciales para el 24. Bien, gracias Arturo Cano. Sobre este tema, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de estos gobernadores y la CONAGO? Pues fíjate que coincido con Arturo en el sentido de que no tuvo el impacto que seguramente ellos estaban buscando. Yo lo vi hasta incluso como una especie de chantaje justo antes de que se presentara el presupuesto de egresos para generar mayores recursos hacia su lado. Pero yo aquí lo que veo es algo que es de llamar la atención, y es que por un lado es histórica ya el reclamo, el pacto fiscal de ciertos estados respecto a la distribución del dinero que se les da, porque argumentan que ellos, como Nuevo León, por ejemplo, que generan muchísimo dinero y que no se les regresa equitativamente, y que por qué tienen que mantener a otros estados, prácticamente así lo dicen. Pero, por otra parte, ellos no recaudan impuestos locales. Ahí está el ejemplo de los vehículos de superlujo que circulan en las calles de la Ciudad de México con placas, por ejemplo, de Morelos o de otros estados, y esto no es algo exclusivo de la capital del país, lo podemos ver en estados en los que sí se lleva a cabo el cobro de tenencia, que los habitantes de esas entidades registran sus coches en otras para evitar este pago de tenencia, y este es uno de tantos impuestos que no se cobran en los estados. Hay que analizar, hay que ver cómo está en Jalisco o en Nuevo León el problema del predial, cuál es la cartera vencida, cuál es la morosidad en el predial. Entonces, por un lado, le están tocando la puerta a la federación para exigir más recursos, pero por otro lado, no están haciendo su trabajo ni su labor de recaudar impuestos, principalmente porque no les es popular para sus futuras intenciones políticas, para las elecciones intermedias, para que el partido permanezca en el poder en las siguientes elecciones a gobernador. Pues el pueblo se enoja, se enchila cuando les están cobrando mucho más impuestos o cuando se les exige el pago de los mismos, y ahí tienes entonces por eso la enorme cantidad de morosos que hay en este estado. Eso es a mí algo que me llama muchísimo la atención, y bueno, ya dijo el presidente de la República, estos gobernadores pues están en absolutamente todo su derecho, ya que pues la CONAGO no tiene ningún tipo de función ahí que esté plasmada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Ya para concluir esto, pues me parece muy curioso que dicen que se salen de la CONAGO para tener un mejor diálogo y una mejor comunicación entre los estados. Pues que no se trataba un poco de esto la intención de la CONAGO. Me parece que faltó diálogo y que pues el interés debe ser otro que del que están diciendo. Muy bien, Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, tu opinión sobre gobernadores y CONAGO. Pues claramente, como dice Juan, el interés no es el que están planteando los gobernadores en su discurso político. El interés es meramente electoral. La mayor parte de estos gobernadores van a ser renovados dentro de un año, unos meses ya casi en las elecciones del 21. Y también hay otro interés de algunos de estos personajes. Se llama el expediente Lozoya, el caso de Emilio Lozoya, donde hay señalamientos muy concretos hacia algunos, por lo menos un par
de estos dos gobernadores, el de Guanajuato y Tamaulipas, sobre su participación en el mayor escándalo de la historia, según lo definió el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos. Entonces, sí, ahí es un tema que evidentemente una especie de maniobra política, que coincido con Juan y con Arturo, que no tuvo el peso que ellos estaban esperando, y que desde el primer momento, desde el momento en el cual el presidente López Obrador les dijo, pues está bien, hagan lo que quieran, pues se desinfló su movimiento, porque yo supongo que estaban esperando una respuesta distinta del presidente López Obrador para poder montar el escenario de confrontación y escalar un poco, digamos, el debate político. Esto no resultó así. A final de cuentas, en términos de la vida política del país, el que estén o no en la CONAGO no ha implicado hasta ahora nada, porque simple y sencillamente la CONAGO pues tampoco es desde hace mucho tiempo el espacio de peso político que llegó a tener en su momento cuando nació, como recordaba Arturo, pues en su momento fue una forma de que los gobernadores priistas se quedaran con el poder que el presidente priista tenía y que quedó suelto con Vicente Fox. Esto básicamente lo acapararon los gobernadores, y tenemos los ejemplos de estos mandatarios convertidos en señores feudales, en auténticos virreyes, que ahora con el presidente López Obrador están perdiendo el poder que llegaron a acumular, y que pues no se sienten nada cómodos con eso. Pero a final de cuentas no hay que perder de vista la letra chiquita, como se dice coloquialmente, porque la CONAGO es una asociación de gobernadores, pero no tiene, sus decisiones no son vinculantes. Ahí se establecen los acuerdos que luego se transformarán ya en el papel, en la práctica, pero tiene que pasar por otros canales. Lo que se diga en la CONAGO no es algo que necesariamente tenga que aplicarse. Es un espacio de diálogo, sí, es un espacio en el cual el presidente de la República tenía una conversación cotidiana más de las que tiene todos los días en su ejercicio político, pero hasta ahí. No es lo que se está tratando de hacer ahora en algunos medios, de presentarlo como la gran ruptura del pacto federal. No es así, porque ya no están en la CONAGO estos 10 gobernadores, pero la ley los obliga a seguir acatando las disposiciones del pacto federal, porque este es un país federalista, por eso se llama Estados Unidos Mexicanos. Entonces, pues sí, puede ser que no estén participando en la CONAGO, pero tendrán que asumir las disposiciones que establecen las leyes en materia de seguridad, en materia de distribución económica de los recursos fiscales, y ahora mismo también en materia de la atención de la emergencia sanitaria. Entonces, pues era una jugada política, era obvio. Yo creo que no les resultó, coincido con mis compañeros, y pues en adelante, digo, ya estamos caminando a paso más acelerado hacia el proceso electoral del 2021. Bien, gracias Alberto Nájar. Le digo a quienes nos honran acompañándonos en este programa que luego de esta mesa de periodistas vamos a hablar con la señora Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el tema de los grupos feministas que han tomado la sede de la CNDH, y que nos platique qué es lo que pasó y qué es lo que sucede ahí, cuáles son las perspectivas. Luego hablaremos con Fabiola Alanís, ella es titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y cerraremos con Flavio Sosa, político de Oaxaca, el vocero y figura más relevante de aquel movimiento de la APO, de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, que busca ser secretario general de Morena, y bueno, vamos a platicar con él. Así es que una de Nuevo León, una de Michoacán y un oaxaqueño. Sí, fíjate, sí, así es. El menú. Toda la variedad para que no haya bronca. Bueno, pues a los tres muchas gracias. Juan Becerra, muchas gracias. Gracias a todos, saludos. Igual, Arturo Cano, gracias. Muchas gracias, Julio, hasta luego. Hasta luego, Alberto Nájar, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo a todos. Que estén bien todos, gracias, buenas tardes. Buenas tardes en esta mesa de